avión. Buenas noches, bienvenidos. Ay, me estoy peleando acá. Lilita, ¿se está peleando? Sí, me estoy peleando por la fecha de campaña en la provincia de Buenos Aires y la presentación del libro acá, que ya los invito, que es el 23, en Casa Cubierta, en el Teatro San Martín. Es que viene muy intensa la campaña, ¿no? ¿Por qué se estaba peleando? Yo siempre me peleo con mi agente de prensa. Lilita, me encanta pelear. ¿Cómo ves hoy la situación? Digamos, se habla de una campaña muy, pero muy activa, una campaña que está arrancando. ¿Cómo la ves? No veo, porque la verdad que nadie vio nada este fin de semana. Yo creo que murió de la Rúa, que es 9 de julio, feliz Día de la Patria, y creo que la campaña en serio va a empezar a partir del 15 de este mes. Arranquemos con De la Rúa. Y lo bueno es que es muy corta. Es corta. Es muy buena porque es muy corta, es una encuesta nacional, así que se van a dejar de corobar ya los encuestadores y toda la plata que cobran y que usan y que especulan. Esa va a ser la encuesta y después creo que la final va a ser ya en octubre. ¿No hay que creer en las encuestas? Bueno, yo nunca creí. Elita, Conmigo siempre fallaron. Siempre fallaron. Vamos a arrancar por el día de hoy. Hablabas de Fernando de la Rúa, el presidente de la Nación. Ya que nos decís que no viste nada, te vamos a ir mostrando para ir charlando de esto. El presidente de la Nación habló de Fernando de la Rúa. Veamos qué es lo que dijo. Ha muerto el expresidente Fernando de la Rúa, un dirigente bien intencionado, una buena persona. Habló, después fue al velorio a acompañar a la viuda y también varios de los funcionarios fueron acompañando. ¿Qué opinión te merece Fernando de la Rúa? Sí, yo quisiera ir mañana a Jardín de Paz y si no va a ir... Yo lo conocí mucho a Fernando. No porque mi familia siempre fue alfonsinista, así que... Pero en el año... Esto está en el libro, en Izarra. En el año 98, que es cuando yo me convierto, mira vos, de viaje en campaña con él en Catamarca. Ahí estaba la interna con esta señora del Frepaso, que ahora no recuerdo el nombre. ¿Cómo se llamaba? ¿Con la señora Frepaso? ¿Con quién? ¿Con Graciela Fernández Mejide? Con Graciela Fernández Mejide. Y yo lo acompañé a él, porque como había que agitar un poco la campaña, entonces hablaba primero yo, que era como, ¿cómo se llaman esas porreras? Diría yo, ¿no? Las porristas. Las porristas. Y después hablaba Fernando. Así que hice la campaña por todo el país con él. En la campaña interna que él ganó a Graciela Fernández Mejide. Después, en el año 99, me alejé un poco, hice campaña nacional, pero ya tenía algunas contradicciones con la propuesta de gobierno. No querían incluir el ingreso ciudadano a la niñez en el IPA. En consecuencia, ahí un poco me alejé, pero tuve muy buena relación siempre con Fernando. ¿Y qué lectura haces de...? Es más, rompí con la alianza, De acuerdo. Pero tenía una relación personal excelente con él. ¿Qué lectura haces del lugar que él ocupó en la historia? Mira, la verdad es que de la Rúa tuvo algún problema de salud en ese noviembre donde es internado en el diagnóstico, que no se reveló y que no sé si se va a revelar, yo no lo sé, pero yo que estuve en campaña con él sé que no es el que gobernó. Es decir, sé que no es el que gobernó, no era un hombre en la plenitud del ejercicio de sus facultades, era un hombre inteligente, era un hombre culto, era un hombre formado, pero no tenía capacidad de decisión. Me acuerdo que me llamaban a mí, yo estuve varias veces en La Rosada. ¿Qué lugar tuvo, Lilita, el peronismo en su caída? El peronismo y el radicalismo. Los dos. Sí. Duhalde y... Bueno, yo lo declaré en la justicia porque ese fue uno de... Yo ya empezaba a ser protagonista, era la persona con mayor legitimidad en el momento de la caída. O sea, había un momento en el 2001, yo me separo del radicalismo y me voy del radicalismo y de la alianza, cuando aquella vez en Olivos los designan a Cavallo y él manda la ley de reforma del Estado de plenos poderes para pagar la deuda con los fondos del Tesoro y la recaudación diaria de la FEP. Yo ahí acuso de traidores a la patria, le digo, vienen por la República, creo que era un 13 de abril del 2001, un famoso discurso mío de madrugada, logro que esa cláusula se levante y ahí me voy del Partido Radical.
y renuncio inmediatamente también al Comité Nacional que era miembro y al Bloque Radical. Así que ¿el radicalismo de entonces es similar al radicalismo de hoy en plena alianza Cambiemos? Coti Sigue es el mismo, digo. ¿Pero dónde juegan? En el mismo lugar. ¿Y por qué crees que no evolucionó? La verdad es que, no, yo estoy hablando de que algunos personajes son los mismos. Él fue muy traicionado por el propio radicalismo. Yo recuerdo que fui la única que fui en campaña con él, no siendo radical, que todos peleaban los cargos, que pasó, que él tenía que haber roto la convertibilidad en los primeros 6 meses, que el establishment condicionaba mucho al gobierno, este establishment de Pablo Roca, etcétera. Estaban los devaluacionistas que querían, los industriales que querían la devaluación, ahí estaba Techín, me acuerdo, y después estaban los no devaluacionistas, que eran las empresas de servicio público, cuyo lobbyista principal era Felipe González. Entonces, al no haber voto la paridad peso-dólar que reventaba por todos lados, efectivamente esto en algún momento tenía que explotar, porque era una cosa que ya era imposible en el 99, que había dejado la mitad de la gente sin empleo, etcétera. Finalmente, yo ya, después de ese 13 de abril, que en realidad los plenos poderes de Caballo es una mentira, los plenos poderes de Caballo y lo que él dijo, la industrialización, era una mentira para tapar la mayor fuga de capitales que se dio en el país, que fue en el 2001. O sea, todos los capitales que habían invertido en la época de Menem y de la Rúa se fueron. Las ganancias de YPF, de todos los tomadores de crédito de los grandes bancos, giraron todas sus utilidades hasta noviembre. Y ahí se declaró la bancarización. Hay un discurso mío que ahora que estoy haciendo las obras completas, que tiene más de 18.000 páginas la obra, son casi 10 tomos, donde yo digo, vienen por la República y vienen por los ahorros de los argentinos. 9 meses antes, por supuesto, exagerada, pero logré que por lo menos no pagábamos la deuda externa con eso. Lidita, vos hablás Y en diciembre, perdón, en noviembre ya Puerta dice que en diciembre hay cambio de gobierno. Entonces, yo aviso, cuando viene la bancarización, me voy a Villa Itatí. Es bueno, porque esto es historia, ¿no? Totalmente. A Villa Itatí, en Quilmes, en los primeros días de diciembre, y me dicen los que colectores de basura, de papel, ¿cómo se llaman? Los recolectores, sí. Pero tienen un nombre. Cartoneros. Los cartoneros. De esa época, decir, me voy a la cooperativa de cartoneros a Villa Itatí, me lleva una de las monjas y ellos estaban desesperados porque la bancarización lo que supuso es la terminación de lo que se llama ¿cómo se llama? La economía informal, la economía negra. Vieja, la economía informal y la changa, la plata, la propina. ¿Vieron que me cargan cuando los mozos están encantados con lo que yo dije? Porque todo el mundo se acuerda, Lidita, cuando tienen que dejar propina, porque no había propina, no había cambio. Entonces el cartonero que le entregaba, nadie le compraba el papel y no había un peso circulando en la villa. Vuelvo yo, un estado de desesperación total, le mando un telegrama a Cristian Colombo, entonces jefe de gabinete, y le digo que hay hambre y que vienen los saqueos, que estaban en ese momento, porque me lo dicen los cartoneros, ya promovido por Rucauf. Rucauf era el principal promotor en No, estaba, este fue un acuerdo entre el dualdismo y parte del radicalismo, estaba Moroy y Dualde, esto está declarado ante el juez Ollarvide en lo que se llamó, fue un golpe. ¿Y qué sentís hoy, por ejemplo, Dualde tuiteó y habló de la enorme pérdida? No, eso fue un golpe de acá a la China. ¿Saben por qué? Pues yo era la persona con mayor legitimidad. Ahora soy una señora grande que se está yendo, jubilada, casi, pero en ese momento yo tenía 40 años. 40 años, 42 años. Así que, pero era la persona con mayor imagen pública, entonces todos me usaban. Me acuerdo que Balito Romá venía y decía, vos te tenés que sumar a la marcha de Mariano Güez, que era una marcha armada por el PJ el día del golpe, para que se vaya de la Rúa. Y yo me salvó Dios porque yo dije que no, que esto era golpismo. Ahora, a mí me habla Soria
que en ese momento era todavía ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, y me dice, y hablaban de un gobierno unidad nacional. Se cae de la Rúa, nosotros hacemos la denuncia por los muertos, por eso interviene Servini, se cae de la Rúa y y en ese momento es que se llama a la Asamblea Legislativa. El candidato era Duhalde. ¿De quién? De los devaluacionistas, de Techín, de Clarín, de Amalita, de todos los que tenían obligaciones en dólares afuera, y el único que no entraba en ese acuerdo fue Pérez Compán, que vendió Petrobras y pagó sus obligaciones negociables. Hablamos de... Entonces, espera, sí. Voy a seguir porque esta es parte histórica, Okay, pura. Vamos. Así que vamos, vos vas a saber la historia. En ese momento que viene, antes, el día que cae de la Rúa, a mí me habla el tipo de Naciones Unidas, Angulo, que es un tipo íntimamente relacionado con Felipe González. Felipe González va a mi casa, caído de la Rúa, a defender la candidatura de Puerta, que era presidente provisional del Senado, y que representaba los intereses de los no devaluacionistas, es decir, de las empresas privatizadas de servicios. Fue Felipe González, que después yo descubrí que Bulgeroni era el que estaba al lado mío, y le digo, pero vos sos muy malo, vos te tenés que ir de mi casa, lo eché. Y él estaba presionando para que yo haga un pacto republicano con Menem, Felipe González. Entonces yo le dije que yo no hacía pacto con delincuentes. Se va de mi casa y yo lo denuncio el otro día en el Parlamento. ¿Qué le sale mal a Duhalde y a Moró y a toda la provincia de Buenos Aires, que estaba el sector del radicalismo? Alfonsín, digo. Estaban todos en el golpe. ¿Alfonsín también? Sí. Estaba la mitad del radicalismo en el golpe, incluso Cristian Colombo estaban. Yo los llamo para que repartan mercadería. Por eso yo digo que este fue un golpe civil, y yo me cuido tanto de que no haya golpes civiles. Yo lo viví y todo el mundo me quería usar. Sale mal la votación. Yo voto en contra, obviamente, porque se juntan con Rodríguez Saa, y los federales, el resto de los gobernadores, deciden votarlo a Rodríguez Saa y a no a Duhalde. Entonces siguen las muertes en la calle, hasta que un día sangriento, donde hay, escuchen, alguien con un cuchillo, que no sé qué, abren las puertas de hierro del Congreso de la Nación. No, abrieron la puerta de adentro y salía la sangre afuera de un hombre que estaba con sangre, lo llevan en avión a Chapalmalal, y ahí directamente la amenaza mafiosa. De ahí se toma el avión a San Luis. Es así. Y yo me acuerdo que estaba en la casa de unos amigos en Mar Azul y decían, los Rodríguez van a durar toda la vida como en San Luis. Le digo, pero ¿no te das cuenta que lo están volteando la mafia de Duhalde? Efectivamente, ¿qué hacen? A Puerta se va a Uruguay, que era el que tenía que asumir la presidencia de la Asamblea, renuncia a Rodríguez Saa, y queda Eduardo Camaño, que era fiel a Duhalde. Esto fue en una semana. De acuerdo. Queda fiel a Duhalde, y entonces Eduardo Camaño, esto fue toda una interna del peronismo, yo lo vi en el pasillo del Congreso, donde los intendentes le decían, o se iba de la gobernación Rucauf, o le tomaban la plata. Ahí es donde Rucauf también renuncia a la gobernación, porque esto yo lo veía. Y ahí en esa semana, cuando gobernaba Rodríguez Saa, me llaman a mí, me llama Soria, que en ese momento estaba en la provincia de Buenos Aires, pero que iba a ser jefe de la CIDE. Mirá, gorda, viene un gobierno de unidad nacional y todo el mundo quiere que vos seas ministro de Justicia. Moró me quería mandar a la corte, pero lo que venía era un gobierno de unidad nacional por la crisis, etcétera. Mentira. Era un golpe dado por los devaluacionistas, ¿está? Un golpe donde estuvo Bendiguren, era una cabeza total, presidente de la Unión Industrial Argentina, que pasa a ser ministro de la Producción. Se rompe la convertibilidad y ahí se debaten dos cosas. Si se va a devolver en dólares los depósitos o si se va a especificar las deudas. ¿Qué quieren los devaluacionistas? Que les especifiquen sus deudas, porque ellos eran deudores en dólares de los bancos argentinos. Y nosotros decíamos que cuando había dólares afuera en el exterior, el que si YPF y Repsol había sacado 4.000 millones de dólares y le debía al sistema financiero 4.000 millones, le tenía que pagar.
En cambio le especificaron. Es ahí cuando se va Remes Lenikov. Jorge Remes Lenikov. Se va justamente porque le gana, él quiere el fondo fiduciario, que yo lo planteo. En ese momento era yo la persona con mayor credibilidad en la Argentina, para que los que tenían dólares afuera pagaran dólares y con esos dólares se pagaban a los ahorristas. ¿Quién no quiere? Porque quieren la especificación de sus deudas, los devaluacionistas. ¿Quién gana? De Mendiguren. ¿Cómo terminan? La mayor transferencia histórica de ingresos a esos sectores. ¿Por qué? Porque yo con 1/3 de mis dólares afuera pagué todo mi crédito en la Argentina. Estoy hablando de los grandes. Sí, aparte una mientras historia... se ahogaba a los ahorristas. Muy reciente esa historia que muchos que nos están mirando seguramente la tienen sí, pero presente. la tienen como un momento muy... La convertibilidad se iba a romper igual. El tema es a quién beneficiaba. Esta era una gran diferencia con De la Rúa, porque yo creía que había que salir inmediatamente una canasta de monedas e inmediatamente había que bajar el impuesto a las ganancias, que sigo pensando lo mismo. Yo no voté ninguna de las leyes de la Alianza desde el principio. Y no voté ganancias, me fui del recinto y dije que esto lleva a la recesión. Y en ese momento, claro, yo tenía 4 años de diputada nacional, tampoco tenía la experiencia. A mí me salvó Dios, porque vivir con tranquilidad esa crisis, donde además yo estaba primera en intención de voto con el 20 o 30%, y yo recién entraba en la política, presidente, fueron momentos... Mira, Marcela Rodríguez decía, pero yo asumí, ya voté 2 presidentes, ¿cuántos más? Asume Duhalde y para la sangre y para la protesta. Si esto no fue armado. Es más, armado fue Costecchi Santillán. ¿También fue armado, Lilita? Sí, porque yo estoy el viernes anterior a Costecchi en Santillán en un acto, en una reunión reservada con miembros de Naciones Unidas en Montevideo. Y un periodista argentino me dice Juanjo, que era el ministro de Seguridad, Juanjo, alguien que era intendente de Hurlingham, ¿cómo se llamaba? Juanjo. Bueno, me dice, no puede parar la mano dura de los gobernadores. Y le digo, ¿cómo me decís que no puede parar? El lunes el jefe de gabinete de Duhalde dice que las FARC están en el país, porque lo que querían era romper la relación que había entre los piqueteros, los obreros, los pobres y las clases medias, que estaban todas juntas. Entonces empezaron a decir que eran subversivos y que era la FARC para separar a las clases medias de los sectores populares. Ahí reprimen, sí. Y ahí yo digo, voy a Plaza de Mayo porque hay 2 muertos. Ustedes no saben lo que fue esa noche. ¿Cómo viviste esa noche? Ay, esa noche de la muerte de Costecchi Santillán, los únicos que estábamos era Zamora y yo. Mi bloque, los varones no querían que vaya. Yo era la candidata a presidente. Era una cosa de terror Buenos Aires, era como un estado de guerra. Y yo dije, yo si hay un muerto, a la Plaza de Mayo voy. Y estuve en la Plaza de Mayo, todo el mundo me quería sacar. Me acuerdo que me llamaban de la radio y me decían, todo el mundo me quería sacar. Me acuerdo que me llamaban de la radio y me decían que era un irresponsable por estar ahí. Y los diarios al otro día, en realidad, sacaron que era como que los chicos eran de la FARC y estaban en la FARC. Mentira. El chico de Clarín saca la foto de Dios, que es cuando lo acribillan, porque lo matan, es una matanza. El chico es un catequista, hijo de una catequista, una de ellas que me va a ver hablar, y ahí él tiene que adelantar el mandato. Pero él lo que quería era cambiar la agenda. ¿Cómo hizo Duhalde para cambiar la agenda? Impuso las tomas de comisaría. Ellos mismos tomaban. Y los secuestros. ¿Para qué? Para que la agenda del país, que era liberarse de toda la corrupción y de todo, se transformara en la agenda de seguridad. Ahí lo busca De la Sota, le inventa una familia alrededor, no le da. Ahí yo lo llamo a Lole Reutemann el 8 de julio del 2002. ¿Sí? Y le digo, Lole, nosotros, yo estaba primera y en segunda, pero estábamos ahí. Vos vas a ser el presidente de la República. Pues yo te imaginás que era una emergente, recién formábamos el partido, a mí me obligó la sociedad a formar un partido, pero era muy amiga de Lole, y entonces le digo, yo soy
candidata, el referente de la oposición, pero entre los dos podemos producir la caducidad de los mandatos, la remoción de los jueces y marcar la transición a una república democrática. Esto por escrito. Lole me contesta ese lunes, no Elisa, él me dice Elisa, porque es muy difícil lo que viene y porque yo le tengo miedo a Nillaco. El día 9 de julio desembarca Adrián Menem en Santa Fe. El día 10 de julio anuncian todos los diarios y en toda la televisión Reutemann que no va a ser candidato a presidente. Y ahí se cae la opción, ahí lo crean a De la Sota. Después hablan conmigo para ver si ya estaban condenados a que yo sea la candidata, y ahí, por ejemplo, la CTA insiste en sacarme de la candidatura porque De Genaro quería ser Lula y entonces tenía que abstenerme yo. En ese momento me hablan para ver si soy la candidata de ese grupo, donde había diarios, políticos, etcétera. Le dije, a ese precio no llego, le dije, sé que puedo perder, y ahí la última instancia que tiene Duhalde lo pone aquí. Diciembre del año 2002. Diciembre del año 2002, estamos hablando con Lilita Carrió, sobre todo de esa época que ves en las imágenes con un Fernando de la Rúa. Eso va a estar todo, eso está en ese libro. Eso te iba a decir, porque lo leí la verdad que en profundidad. Ahora vamos a hablar un poco de tu nuevo libro. Pero te entretuvo. Sí, aparte tiene muchas cuestiones de fondo, muchas anécdotas, mucha trastienda de la vida personal también de Lilita. Lo llamaste vida, y hoy es un día en el cual la muerte fue noticia. No hablas de la muerte en el libro. ¿Qué te genera la muerte? ¿Qué te genera la relación de los argentinos que hoy ves la partida de la Rúa y todo el mundo habla bien, que también es muy argentino, cuando alguien parte... Sí, los muertos son buenos en general. ¿Qué relación tenés? Digo, tu libro se llama Vida y hablas poco de las etapas, de esta etapa que puede ser la vida y después la muerte. No, al contrario, yo hablo en mi infancia, yo fui marcada por la muerte. Ahí hablo de que fui tratada, además psiquiátricamente, para superar el tema de la muerte de amigos, trágica. Yo me defendí siempre del tánatos de la muerte, pero no soy una persona, porque tengo eros, porque tengo a la vida. Además no entiendo la muerte como algo definitivo. Yo no creo esto de que la última, no creo en el tiempo es una ficción, como dice Borges. Hay distintas dimensiones de la vida. Yo no sé a dónde voy, por algún lado voy. Hay cuestiones que contás en el libro, una que tiene que ver con tu relación con la política y también con esta idea de ser la Magdalena de los pobres y de las prostitutas, cristianismo yo dije, primitivo. Yo creo en el cristianismo primitivo, no creo en Roma. Por eso voy a Jerusalén, yo no voy al Vaticano. Sin embargo, hay una anécdota, no les quiero spoilear todo el libro, pero hay una anécdota muy profunda en la relación de, por entonces, Jorge Bergoglio con Lilita, una anécdota que de hecho te asignan como un profeta, una profeta. No siempre lo dije, se lo dije a Guillermo Marcó, que es el que me dice que Bergoglio me quería conocer. Es obvio que yo tengo una conversión muy profunda, esto fue a la luz pública, y es obvio, el cardenal pide hablar conmigo, pide conocerme. Guillermo Marcó, que era su vocero y era el cura nuestro en San Nicolás, me dice, Bergoglio te quiere conocer. Le digo, ¿qué tengo que yo conocer un cardenal? A mí me asustan todas esas cosas. Y entonces se produjo ese encuentro el 18 de marzo del 2001. ¿Por qué? Porque yo le digo, mire, cardenal, hoy es un viernes negro. Es el día que renuncian López Murphy, Storani, ¿se acuerdan? Que renuncian en cadenas ese día. Yo decía, el viernes negro, y era negro, porque fue... Aparte fue una velocidad que... Sí, viste que era como un huracán. Directamente. Viste que yo decía, un huracán, y todo el mundo me decía, está loca. Pero en realidad yo tenía la sensación y la intuición de que ese viernes. Y ahí, entonces, bueno, yo le leí todo lo que le tenía que leer. Esto me dijo, está bajo secreto de confesión. Esta confesión la tiene un cardenal, con lo cual por primera vez la tiene la Iglesia. Ese secreto no lo voy a revelar, pero es auspicioso para la Argentina, en definitiva. Que ha pasado 20 años, yo he tenido que luchar, y en ese momento yo veo así en la oración, él lagrimeaba, y en la oración me sale Bergoglio Papa. Cuando salgo, le digo a Guillermo Marcó, este tipo va a ser papa, y va a ser papa, y 2001, y iba al episcopado por ahí, porque mi relación era puramente religiosa, y casi yo te diría
que yo le decía cosas a él que ni siquiera eran mías. Por eso sé que su tentación es el poder, y de eso no puedo hablar. Yo no hablaba con él pidiéndole consejos, ¿eh? Él no fue mi confesor. Es más, yo decía, ¿me permite que hable, cardenal? Y yo decía cosas terribles. Así que, y ahí es cuando le digo que no negocie la primera vez que él va a ser papa, él negocia y es papa el otro, y después viene a ser papa. Después yo ya me alejo de él en el 2007, pero efectivamente los que van al episcopado conmigo, que iban a la mañana, Matías Méndez, la gente misma del episcopado que estaba afuera, porque él bajaba para despedirse de mí, le decía, usted va a ser papa, y él se reía, y él sabía que iba a ser papa. Lilita, Joaquín Morales Solá reveló en una frase on the record del Papa Francisco que quiere venir el año que viene a la Argentina, que tiene la intención de venir. ¿Qué tan necesaria es esa visita y cuán utilizable políticamente puede ser el Papa Francisco hoy en la Argentina? Me parece que la Argentina, que es su país de origen, se merece conocerlo, verlo. Pero creo que él tendría que hacer algunos deberes antes de venir para que todo el pueblo lo vea como el Papa de una iglesia universal y no como parte del Partido Justicialista. ¿Qué deberes concretamente? Los deberes es para sentir que todos los argentinos sientan que es el Papa, es el cardenal argentino que llegó a Papa, no el peronista que llegó a Papa. ¿O es un Papa peronista? Y yo creo que yo le he mandado varias cartas en su momento. El día de la aprobación del tema del Código Civil, que se estaba negociando en un momento con el decano, rector de la Universidad Católica, yo fui a hablar con el nuncio, que es un hombre divino, que era un suizo italiano, y le mandé una carta personal a Bergoglio diciendo, la Argentina tiene que ser iluminada, no oscurecida. Usted la está confundiendo, usted recibe delincuentes. Ahí paró un poco, dijo, yo no me junto con políticos, y la verdad es que después un día fui invitada al Vaticano, yo estaba en Roma y no fui. ¿En tu libro? Yo no tengo nada que ver con el Vaticano, ¿eh? No, en tu libro decís algo que también me sorprendió, decís, yo no soy gorila. Yo voy a Jerusalén. Yo no soy gorila, decís. No, al contrario. Me divierte el peronismo enormemente. ¿Por eso te divierte la llegada de Pichetto? No, no me divierte la llegada de Pichetto. Yo creo que un vicepresidente tiene que ser un hombre leal al presidente. ¿Crees que hablabas vos de...? Pichetto es un hombre del poder y es un hombre leal al poder. Y yo lo conozco hace 25 años porque él era presidente de la Comisión de Justicia y yo vicepresidente. Y juntos, con Soria, con él y con Negri, dictamos las leyes constitucionales de este país. La primera ley de consejo en la magistratura y habeas data, iniciativa popular, ministerio público, es decir, todas las leyes que pusieron en marcha la Constitución del 94, la dictamos por unanimidad. Pichetto está en las antípodas incluso de mi pensamiento y de mi forma de actuar, porque yo creo más en la ética de la responsabilidad, sí, pero en la ética de la convicción. A mí no me van a hacer votar algo que violente mi conciencia, sea quien sea. En cambio, él no tiene una ética de los principios que conjuga con la ética del poder. Él tiene una ética del poder. Él va a ser leal. Cuando a mí me decían, Lilita, ¿por qué vos no sos vicepresidente? Porque yo hago un desastre en 2 días. En 2 días lo empiezo a correr por Olivo a Mauricio y le empiezo a decir, dejate de jorobar. ¿Por qué yo no voy a las reuniones de gabinete? Porque puedo hacer un desastre diciendo la verdad. Hablabas también de reuniones de gabinete y jefatura de gabinete. ¿Saliste a respaldar en un contexto en el cual que pocos respaldaban a Marcos Peña? ¿Por qué? Pero es que obvio, Marcos Peña es la persona de confianza del presidente de la Nación. Ahora, les guste a Monzó, a Frigerio o a quien sea, o no les guste, ese es su jefe de gabinete. Es el que se planta, es el que puede, el que le puede decir cosas al presidente que salvo yo no se las puede decir nadie. Es un hombre que es de... además es mártir, se da cuenta, un jefe de gabinete es un mártir, porque está para que todos le peguen. Ahora, ¿qué quería un grupo de Cambiemos y sobre todo de algunos socios y miembros del PRO? Querían vaciarle el lugar del centro de la decisión, que fue el golpe que paramos el año anterior. ¿Qué querían? Sacarlo a Marcos Peña y a otro y a Mario Quintana, que eran las con los que él decidía. No lo los sacaron. Ojos, la mirada, la inteligencia, había dicho el presidente junto a Lopetegui, no lo nombraste. Sí, Lopetegui es divino, pero no, él tiene que estar donde está. Entonces,
Lo que quieren hacer estos grupos, lo llama el ala política. ¿Qué es el ala política? ¿Yo no soy política? ¿No soy mejor política que los operadores políticos que nunca pudieron ganar solo una elección? Yo no soy política. ¿Por qué hay tanto enojo con Monzó y con Frigerio, que surge de todas las Porque hay huestes? una subestimación al presidente de la República. ¿Por parte de ellos? Obvio. Si vos sos el ala política, que es el presidente, no es político. O sea, que todos los que no somos ellos no sabemos de política. Entonces lo que yo les digo es, muchachos, hay que estar 25 años en el primer lugar, ¿eh? Entonces hay dos categorías de personas, los políticos y los operadores políticos. El problema de los operadores es que creen que son políticos. No, están para estar en la oscuridad, siempre. ¿Y querían la luz? ¿Querían los flashes? No sé, yo lo que defiendo es al presidente de la República. Y me he cansado de escuchar en la televisión que el presidente de la República no es político y que las falencias que tiene las tiene porque no se deja asesorar por la rama política. Y esto es mentira. Macri es político, tiene una capacidad de decisión muy superior a la que todas pensamos, puede dar la lucha contra el establishment porque no le importa, en eso es como yo, a él no le importa, porque él no los tiene como algo arriba a los empresarios, ¿entienden? Yo no los tengo porque nunca me importó, y porque mi abuelo también fue gran empresario, ¿y qué? ¿Presidente y qué? Cuando me dijo, pero Lilita, yo soy presidente, ¿y yo qué? Le digo yo. A mí que me preocupa, yo conocía todo. Yo soy tribuna de la plebe. Yo no tengo categorías ni sociales, ni políticas, ni nada. En estos 3 años y medio, ¿cuál fue el momento más difícil de tu relación con el presidente? Ya no tuve actuaciones difíciles para él. Para él le dejo de hablar 3 meses. Porque... ¿Por qué? Y me doy por enojada. Pero acá decís muy claro que vos tenés bien definida la diferencia entre la persona y el personaje. Sí. Eso Sí. pocos lo saben, pocos lo creen, Sí. porque uno te ve de una manera todo el tiempo. ¿Cuál es esa diferencia? La diferencia es que cuando vos actuás un personaje político, por ejemplo, el personaje político parece imprescindible, imprevisible, porque la jugada del estratega siempre es imprevisible. ¿Por qué? Porque sorprende a los demás, si no, no son una estratega. Cuando yo hago la carterita, que hago un acto semiótico, ¡ay, qué escándalo! Es la lectura lineal. No, es un acto semiótico de ida de unen. Porque a mí, fíjense, yo iba a terminar con Cristina si lo seguía al señor grande. Bueno, al hippie, ¿cómo se llama? Bueno, ahora estoy sin... Al señor grande es como un enigmático hoy el diálogo con Lilita, que me va Sí, tirando unos porque pies. estoy vieja. El señor grande... El señor grande que ahora va encabezando el pescota. ¿Pino Solano? Pino Solano. Pino. El hippie, sí. Bueno, entonces, hippie, dice. ahí yo me voy de UNEM porque ya estoy formando Cambiemos. Ya en el 2013 yo armo Cambiemos cuando digo 10 diputados de la capital tienen que ser de la oposición y los 3 senadores. Y lo logramos. Porque después tenían que ser 10 diputados para la alianza que se formara para derrocar al kirchnerismo. Y yo espero un año para hablar con Macri, pues yo ya lo tenía decidido. Me fui a Jerusalén, como siempre, sabía cuál era mi deber, me costó mucho, pero yo sabía cómo se derrotaba. Y tuve la estrategia, esperé que todos se vayan de vacaciones, lo siguieran a Massa. Mira, la actividad más inútil que desempeñaron los periodistas en la Argentina... ¿Cuál fue, Lina? Hablar de Massa durante años. ¿Por qué? Porque, viste que se disolvió, porque, a ver, Massa fue una construcción de Paolo Roca, que se desinfló. Y yo le dije a Mayo, Eugenia, fue muy gracioso, nos reímos. Le digo, esperá nomás, esperá después de Pentecostés, que es la fiesta del Espíritu Santo, lo disuelve. Y lo disolvió, no sabía dónde ir. ¿Y qué es lo que disuelve a Massa? ¿Su ambición? A ver, disuelve a Massa porque es una creación de los medios, como fue de Narváez. No de los medios, ¿eh? Pero No, Narváez ganó una elección y le ganó a sí, Néstor también, y también la ganó Massa. Pero es una creación, decís. Es una creación mediática hecha por el establishment, incluso Paolo Roca lo elige como el candidato a presidente, pues no quiere que sea Macri. La que lo baja a Massa soy yo.
Lilita, hay varias Y después frases. me lo sube el presidente y me lo lleva a Davos, lo quería matar yo. Mira, hay varias frases de estos días. Una tiene que ver con una entrevista que hizo nuestro colega Luis Novarecio a Marta Peloni, en su programa Luis Novarecio Entrevista, donde Marta Peloni habla concretamente de la cámpora y dice que la cámpora es el narcotráfico, que está vinculada con el narcotráfico, que puede llevar el narcotráfico a la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es tu opinión de esta frase tan fuerte de la hermana No Peloni? es toda la cámpora, yo pongo nombre y apellido, ¿eh? ¿Quién es? Hay gente, hay personas de la cámpora que sí tienen vinculación, les diría, no solo con el narcotráfico, hay muchas personas adictas, pero no es toda la cámpora. Esto de decir la cámpora me parece un acto. Yo cuando veo corrupto digo Debido, digo Jaime, y todos me acusan porque personalizo, pero no se puede generalizar, por eso yo no soy gorila. Ahora, que Debido a un delincuente es un delincuente. A ver si se entiende. El padrino de mi hija, ahí lo cuento, era un menemista que no le podías hablar, un peronista, pero total. Ahora, era un gran tipo y fue el padrino de mi hija. A ver, yo no diferencio a las personas que son peronistas o radicales. Ahora, hay delincuentes y decentes. O sea, hay En que mirar general, quién es el quién. peronismo tiene muchos delincuentes en el poder porque usan a los pobres. Hablábamos de la cámpora y también habló la gobernadora. de la Pero no provincia se de Buenos puede generalizar así. Aires. Sería justo. Es un buen dato y bastante justo. Veamos qué es lo que dijo María Eugenia Vidal respecto a la cámpora. Sé que estás empezando la campaña por la provincia de Buenos Aires, también acompañando. A ver, le voy a poner un ejemplo de Kicillof. A ver. Se lo voy a decir con toda claridad. Kicillof no está en la droga. Y decir que Kicillof, por ser de la cámpora, está en la droga es una mentira. Ahora, que Kicillof le dio impunidad e inmunidad a Brufau, que era el presidente de Repsol, que le entregaron Repsol, y que ahora tenemos dos juicios, uno de 3.500 millones de dólares y otro que viene por medio ambiente de la zona de California por otros 3.500 millones, ese es Kicillof, el que firmó los 10.000 millones de dólares dados a Brufau, Si uno ve el que entregó YPF. Pero ahí, Lilita, hay que diferenciar relato de realidad, porque digo, uno veía esto está en la denuncia. las asambleas. Claro. Pero es que creían que estaban estatizando, mentira. En realidad le pusieron, yo siempre lo dije en el debate, miren, están peleando un precio, y les ganó Brufau en el precio, igual que Marsans. A ver. Antonio Mata, por entonces. Mata, muy bien. ¿Qué pasaba con Aerolíneas? Aerolíneas ya no podía funcionar porque estaba en quiebra, total. Entonces, ¿qué hacía el gobierno? Le transfería subsidios sin reintegro. Con lo cual recompusieron. En vez de estatizar ahí o declarar la quiebra ahí, siguieron mandándole dinero, pero millones de subsidios a Aerolíneas. Muy bien. Cuando se va el español de allí, le dicen no le debemos nada de indemnización. Pero cuando vos computás el valor a la empresa al momento en que la estatizan, claro que le deben 400 millones de dólares. Pero que le puso el propio Estado. Los negociados son terribles. ¿Cómo le vamos a pagar 400 millones de dólares al ladrón? Porque robaron juntos. Y esto, no sé si estaba el chico de Recalde o no, pero esto es Kicillof. Entonces que digan la verdad. Que digan la verdad de cómo estafaron. Y esto yo lo tengo en mis escritos con vista al fiscal penal. La causa de vaciamiento de YPF está en el juez Lijo. Es tan clara, es tan absurda, el dictamen, todo, da cuenta del vaciamiento. Nadie quiere tocar a Eskenazi, nadie. Nadie quiere tocar a Cristina Kirchner. En el caso ¿Por qué nadie quiere tocarlos? En el caso Siemens, Lisco recibió de la Unidad de Información Financiera 14 millones de dólares de un ex jefe de gabinete de Menem, de Corach, contemporáneos a la coima de Siemens, que efectivamente fue canalizada a través de ahí. Y Lijo devolvió diciendo que esos papeles no tenían interés en la causa. Con lo cual la Cámara confirmó que no estaba Corach, etcétera, porque rechazaron la documentación. Esta es la omertad de la Argentina. Lila, cuando hablamos de futuro, ¿no? Hay varias
palabras, varias frases de estos días en campaña. Una es de Alberto Fernández. Te voy a llevar me decías que no estás mirando la campaña. No estoy, la verdad. Vamos a ver alguna de las frases, en este caso El Conde de Montecristo vi anoche. Estoy escuchando el Ichín, el Tao y a Buda por el audiolibro. Sí, ayer vi porque estoy viendo películas antiguas, Casablanca. Ayer vi el ¿Pero por qué antiguas? ¿Por qué en blanco y negro las películas? Porque estoy vieja y entonces quiero no pasarme la historia que ya me perdí. Te llevo, no sé si es color o blanco y negro, veamos qué es lo que dijo Alberto Fernández. Yo estoy muy mal peinado. Nos pasó que en algún momento nos enojamos con el presente que teníamos que vivir y pensamos que era mejor ofrecer alternativas distintas. Y no advertimos que en esa división abríamos las puertas a un escenario como el que tenemos hoy. El problema central que tiene la Argentina es que el día que Macri asumió el gobierno, apagó la perilla de la economía, apagó la economía. Empezó a caer el consumo, cuando cayó el consumo cayó la producción, cuando cayó la producción aumentó el desempleo, cuando aumentó el desempleo mucha gente cayó en la pobreza. Ese es el circuito vicioso de Macri. Cuando lleguemos vamos a encender la economía nuevamente. Vamos a abrir las ventanas de las fábricas, vamos a volver a generar empleo, vamos a volver a generar el consumo. El salario real del que usted hablaba, en 12 años de Néstor y Cristina creció el 19%. En 3 años de Macri cayó el 21%. ¿Se da cuenta lo que hicieron? Nosotros tenemos que dar vuelta a esto. Sabemos cómo hacerlo. Tengo mucha confianza. Pero tenemos que hacerlo entre todos. ¿El día que Mauricio Macri asumió apagó la economía? Mire, yo no voy a confrontar con... Para mí forma parte de los Fernández. Este señor que es candidato a presidente me mandó a decir a mí, cuando ganó la presidencia Kirchner, creo que también lo conté, quería que yo vaya de ministro de Justicia o de juez de la Corte. Viste que te quieren sacar de la política mandándote de juez de la Corte. Bueno, entonces primero va Sergio Acevedo, después va Valito Romá antes de irse de embajador a Paraguay. Era un momento en que el gobierno de Kirchner me arrancaba dirigentes, pero me quería a mí, para eliminarme, obviamente. No hay mejor forma de eliminar a una persona que ascendiéndola. Lo que no contaban es que yo no tengo ambición. Y entonces me dice Valito, mira, el PJ, o vos te vas al gobierno o te aniquilan. Miren, la campaña de difamación que yo tuve por este señor Alberto Fernández, del 2003 que le dije que no, porque le dije voy a ser linchera, pero nunca cooptada, y menos por un ordinario, porque viste que lo peor que le puede decir a un nuevo rico es ordinario. Y menos como un ordinario por él, yo voy a estar de linchera. Yo voy a poder caminar por la calle y él no. Ese es el señor Alberto Fernández. Ese señor Alberto Fernández, en el año 2005, se producen las elecciones a diputado en Buenos Aires. Y yo estoy primera, segundo Macri, tercero Bielsa. Que aclaro que con Macri y con Bielsa tuvimos un debate bárbaro. ¿Qué hace para que yo no gane la capital y además para dejarme tercera y bajarme el señor Alberto Fernández? Tengan cuidado porque estoy hablando de las elecciones, ¿eh? De ahora, de futuro. Sí. Contrata un hacker que le inventa una cuenta a un hombre que murió y que era una extraordinaria persona, que es Enrique Olivera. 3 días antes de la elección. Que lo hace a través de Daniel Bravo, hijo de Alfredo Bravo, pero muy, muy, muy oscuro, y de la que era entonces su novia, esposa o conviviente, que era Vilma Ibarra. A mí me significó, yo me acuerdo que yo estaba en el Pilar, salgo de misa y me dice Enrique, esto es una mentira. Ya la CIDE le había hecho un robo total de la oficina. Él se va al banco y ¿saben cuándo le da la respuesta? El lunes, o sea que también estaba arreglado el banco para no darle la respuesta inmediata, que la norma no existía. Hay una conversación que se hace en un bar con un periodista, editorialista y con Alberto Fernández, donde el periodista le dice: no lo hagas contra ella porque nadie te va a creer. Claro, ¿quién va a creer que yo tengo $2 millones o 3 millones o 40 millones de dólares? Ojalá que me lo dé para la tarjeta. Dice, pero la podés hacer contra Olivera. Esa fue la operación contra Olivera, con un hacker que entonces estaba en la CIDE. Señores, en las elecciones
que vienen, hay que tener cuidado. Yo voy a hacer una presentación ante la Cámara Nacional Electoral porque el hackeo de los resultados es posible. Nosotros vivimos con el hacker y de esto sabe el señor Alberto Fernández. Lilita, breve tanda, ¿eh? Y los rusos están actuando en Venezuela, ¿por qué no van a estar actuando en la Argentina? Ahora volvemos y le repreguntamos sobre Venezuela, le repreguntamos sobre lo que viene en la campaña. Breve tanda y ya volvemos. Y gracias a ustedes que nos ponen en el hashtag Mesa Chica, me decían repreguntarle a Lilita por el tema de la droga con nombre y apellido que dijo ella en la provincia de Buenos Aires. ¿Quién es? Bueno, el responsable en su momento fue Duhalde, del crecimiento de la droga. Y cuando fue presidente empezó la producción. Esto está en el juicio que yo tengo con Duhalde, donde él reconoce, dice, le digo, ¿usted combatió la droga? No, dice, yo no combatí la cosa en sí. ¿Y quién la combatió? Eso le correspondía a la justicia, pero yo no le corresponde. Está transcripta el acta, pueden encontrarla en el tema. Cuando se va Duhalde, en realidad hay una gran disputa en la provincia de Buenos Aires, porque la droga no está desenganchada ni del tráfico de armas. ¿Quién controla el RENAR? ¿Quién controló el RENAR durante todo el gobierno de Cristina? También Fernández. Aníbal Fernández. No está desligado de los piratas del asfalto. ¿Dónde estaban los depósitos de los piratas del asfalto? En San Nicolás. No está desligado de la matriz mafiosa de la provincia de Buenos Aires. Hay una disputa entre un intendente de 3 de febrero, Curto, que es el que nos hace el fraude a nosotros en la campaña de senadores del 2001 en la provincia, y una disputa con Aníbal Fernández. Cuando Aníbal Fernández se hace ministro de Seguridad y paran los secuestros, vienen los piratas, pues ellos cambian. ¿Entendés? Ellos, los que pactan con la mafia, le dicen, bueno, no hagan más secuestros de spray, ahora vayan a pirata del asfalto. Pero los negocios siguen, son como un grupo de inversores, digamos. El responsable del narcotráfico y de la efedrina en la Argentina durante el periodo de Kirchner es Kirchner y Aníbal Fernández. Lilita, la última tiene que ver con un lugar en la historia, ¿no? Si vos tuvieras que decir cómo querés ser recordada dentro de la historia argentina. No sé si quiero ser recordada, primero. Porque yo creo en otra vida y ya está. Lo que no me gustaría es ser velada, y ya está prohibido, en el Parlamento Nacional. Mira, te voy a decir qué dijo un historiador, para cerrar, Daniel Quisiera Balmaceda. estar en la tierra con mi padre, con mi hermano, al lado del Paraná, y poder irme al Paraná cuando quiera, y hay otra dimensión de la vida, y yo estoy lista para vivir 40 años más o para morirme hoy. ¿Vos sabés lo que es? Dice la Biblia, hay que estar atentos, porque viene vos un día, yo estoy lista, pero yo estoy lista para alguien. No sé si estoy lista para vos, para mis hijos, yo estoy lista para el Señor. Si me obliga a seguir luchando, tengo que hacerlo. Yo ya le fui a pedir, por favor, a Jerusalén que no me mande al Senado. Mirá lo que dijo Daniel Balmaceda, historiador, cuando le preguntamos qué lugar... Fíjate. Lilita expresa una mirada más transversal, por lo general. Yo la veo como un Palacios, en esto de esa euforia que pone, ese vértigo a los que nos tiene acostumbrados, y es un estilo entre carismático y gladiador. Palacios, así te identificó Balmaceda, ¿te gustó? No sé, yo creo que el personaje más cercano a mí es el de Santa Fe. Directamente. ¿Quién es? ¿Cómo es? ¿La Torre? Lisandro. Lisandro. De hecho, los editorialistas de Santa Fe me dicen Lisandra. Ahí está, estuvo Lilita Lisandra La Torre aquí. Compren su libro, Vida, vale la pena leerlo. Si querés saber sobre este personaje, como ella se define de la política argentina, no te pierdas el libro. Un placer haberte tenido. No, gracias a ustedes, y compren el libro porque quiero ya tener mis cuentas al día, pues si no me da la quiebra civil. Quiere pagar las tarjetas, dice Lilita. Ya está Juan Germano, titular de Isonomía, vamos a recibirlo. Ay, empezaron los encuestadores, qué horror. Menos mal.